Vamos a orar y pedir que el Señor realmente nos hable sobre uno de los temas creo que más importantes en la experiencia cristiana, que el Señor necesitamos ayuda todos para poder pedir perdón y para perdonar. En eso todos necesitamos crecer siempre. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu inmensa misericordia, tu iniciativa para ofrecer el perdón. Señor, permítenos a la luz de tu Santo Espíritu examinar nuestras relaciones, encontrar esas áreas donde, más que áreas, relaciones que nos es difícil llevar, donde tenemos que tal vez pedir perdón y también ofrecer el perdón a otro. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a podernos mover en esta dirección. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén. Frente a la necesidad de perdón, de pedir perdón y de perdonar, quisiera relatar una anécdota que es común dentro de la cultura española, fundamentalmente más de la ciudad de Madrid, donde hay muchos pacos. Allá todos los franciscos son pacos, entonces hay muchos. Y esta anécdota inclusive está descrita en uno de los cuentos del autor norteamericano Ernest Hemingway, que tenía ese amor especial por España. Y en uno de sus cuentos cortos, en la capital del mundo, escribe cómo un hombre muy exitoso en negocios, dueño de varios hoteles, empresario del hotelero, pues llegando ya a su edad avanzada, se dio cuenta que no había restaurado una relación con su hijo. Su hijo, por motivos de conflictos, en fin, se había ido de la casa y no había sabido más de él por años. Él dijo, bueno, yo no quiero terminar mi vida y no tener contacto con mi hijo. Entonces publicó los principales diarios de la ciudad y otros del país, a ver si aparecía el hijo, un aviso que decía algo así como, querido hijo Paco, soy tu papá, sé que tuvimos diferencias, pero con el tiempo yo he perdonado y necesito pedirte perdón. Por favor, encontrémonos en X Hotel el próximo jueves a las 12 del día. Llegó este hombre, llegó el día jueves, se dispuso para ir a uno de sus hoteles, iba a encontrarse con su hijo. Cuando encontró un tumulto, había policía, y dijo, ¿pero qué pasa? ¿Que hay una manifestación o algo así? Dijo, no, imagínense que hay un señor que está pidiendo perdón a un hijo Paco y aquí tenemos más de 1000 Pacos que quieren reconciliarse con su padre. Y creo que en el día de hoy hay muchos Pacos por aquí que de una u otra forma necesitamos crecer en esto de perdonar y de pedir perdón. Porque si queremos tener relaciones que duren, tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. Más que buscar tener un carácter muy dócil, perfecto, necesitamos aprender a perdonar y a pedir perdón. Porque, pues, en cualquier relación surgen las tensiones, ¿o no? Hay errores, cometemos faltas en cualquier relación. Hay mentiras a veces. La confianza a veces en determinados momentos se pone a prueba o se ve afectada. No somos personas perfectas. Y de una forma como ilusoria, nosotros pensamos que vamos a tener buenas relaciones si somos casi perfectos. Si mantenemos un carácter maravilloso, eso no va a ocurrir. La forma de mantener relaciones por el tiempo, de crecer y de madurar en las relaciones, es poder aprender a pedir perdón y perdonar. En cualquier relación. Amigos, entre los padres e hijos, entre esposos, es necesario. Y es muy importante para el creyente y complejo ofrecer
también el perdón. A tal punto es tan importante que el Señor Jesús, hablando con la gente en una de sus parábolas, dedicó una de sus parábolas más extensas a hablar el tema. Casi que uno no se necesita, para entender el tema, solo leerla despacio. Y ya uno entiende el mensaje que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si lo hacemos los que se sientan cómodos, están en sus materiales o están en las pantallas? Vamos a leer en voz alta, son varios versículos, ya la leyó Diego, pero vamos a leerla otra vez para fijarla. Mateo 18, verso 23 dice, si me acompañan en la lectura: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y, enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Clarito. De hecho, es de las palabras que el Señor como reafirma y dice, bueno, así su Padre Celestial, como para que después no me digan, ay, ¿quién es ese Señor, ese Rey? No, estamos hablando de nuestra relación con Dios. El perdón es algo difícil, es algo costoso. No es tan cierto. Yo me he encontrado algunas personas en la vida que me dicen, no, yo soy muy humilde, muy sencillo. Yo perdono, yo no guardo. A ver. Perdonar es costoso, a tal punto que, por ejemplo, el mismo autor bíblico Salomón en Proverbios 18-19 dice, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela, hablando de que eso no es fácil. Hay dos razones fundamentales por las cuales es costoso, es difícil, por el cual el Señor pone esta parábola, que tenemos que cuidar nuestro corazón. Primero, el perdón no es natural. Desde que como seres humanos vino el pecado, entró el pecado en el mundo, no es natural para ninguno de nosotros, es natural el perdón. Se requiere un esfuerzo, una conciencia, un trabajo para poder perdonar y también para pedir perdón. En segundo lugar, el perdón tampoco es justo, porque ese es parte del problema. No, es que no es justo. No, pues es que nunca va a ser justo. Por eso hay necesidad de perdonar. Si ese señor hubiera sido justo con ese siervo, pues ahí estaría en la cárcel todavía. El perdón, pues, no es justo, se necesita de la gracia para poder
Este pasaje, esta parábola está en el contexto de una pregunta que le hace el apóstol Pedro al Señor Jesús. Pedro era como el matemático de los discípulos. ¿Por qué digo eso? Él siempre, no sé si era matemático o era el canzón que siempre estaba preguntando los detalles, cuánto, cómo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el Señor Jesús multiplicó, hizo esa pesca milagrosa? Adivinen quién fue el único de todos los apóstoles que contó todos los pescaditos. En la Biblia lo dice. Contó dice la Biblia, 153 peces, dice ahí. Pedro siempre andaba, era el de los números. Claro que como ocurre con la cuestión del perdón, pues esos números no se los aplica tanto a él. Uno puede ver en el texto bíblico de los evangelios por lo menos unas 7 veces que Pedro metió la pata y que necesitó el perdón de otros. No sé qué le había pasado a Pedro, si tenía un rollo ya con el apóstol Juan o su hermano Andrés, no sé qué problema tenía, pero le pregunta al Señor Jesús. ¿Se acuerdan de esa famosa pregunta matemática donde Pedro intenta poner una ecuación para el perdón? Y le dice, Pedro se acercó a Jesús en Mateo 18, 21, antes de este pasaje dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Quién sabe? Seguro había uno de esos apóstoles que se lo tenía montada ya una y otra vez. Entonces dice, Señor, a ver, ¿cuántas veces? Porque pues esto no puede ser para siempre. Y Pedro entonces dice, ¿hasta 7 veces? Recuerden que la enseñanza que era entonces, los rabís decían, bueno, usted perdone hasta 3 veces. Esto no estaba en la Biblia, pero ellos sí tenían, no se abogó, más de 3 veces no. Entonces el apóstol Pedro dice, bueno, Señor, hasta 7. Y dice el Señor Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. El apóstol Pedro pensó ponerle matemáticas al perdón. Y esto expresa una característica de todos. Todos aquí queremos tener un umbral para el perdón. Por eso fue que el Señor Jesús puso esta parábola. Porque todos decimos, un momentico, yo hay un límite. Todos aquí, con respecto al perdón, queremos tener esa barrera de decir, un momentico, tampoco, o sea, uno no puede ser hasta cierto, todos, unos con más espacio, otros menos espacio para el perdón. Hay 3 cositas que siempre queremos, por lo cual nosotros siempre queremos poner esa barrera, pues el límite. Cada uno de nosotros quisiéramos, y a veces en consejería también me preguntan a mí, pero pastor, ¿cierto? Hasta aquí nomás, yo ya termino la amistad, no lo vuelvo a hacer. Quiere que uno le diga, oiga, sí, pobrecito, ¿usted cómo ha sufrido? No, ya no más. Hay 3 cosas que con respecto a las ofensas nos molestan y queremos siempre poner un límite. Todas empiezan por la letra R. Primero, la revancha. Voy a vengarme. O sea, esto que me hicieron, eso sí viene naturalmente. El perdón no viene natural. La revancha. La otra es el resentimiento. Es decir, como que uno dice, y vuelvo a sentir, es decir, voy a estar enojado. Y sigo enojado. Y después de años también estoy enojado y seguimos. El resentimiento. Y algunos son expertos en la tercera R, el recuerdo. Porque a toda hora le estamos recordando la revancha, el resentimiento y el recuerdo. En todo eso, queremos que como el apóstol Pedro, que el Señor Jesús le dijera, sí, esa persona sí ya se ha equivocado demasiado, póngale un límite. Y es cuando el Señor manda esta parábola. Y nosotros a veces usamos hasta este pasaje de Pedro
Por lo menos yo un día lo usé como consuelo. Esas raras ocasiones que yo cometo una falta. Entonces le tuve que recordar, recuerda que el Señor dijo hasta 70 veces, y como ella es la matemática de la familia, 70 veces 7. ¿Cuánto es, amor? ¿Cuánto es? Y yo le dije, amor, el Señor dice, y Consuelo dice, uy, amor, tú hace tiempos pasaste por ahí, pero te perdono. Queremos ponerle un límite a nuestro perdón y esta parábola habla de lo contrario. Y habla de dos circunstancias. Primero, cuando necesitamos nosotros el perdón. En este caso es el siervo, el primer siervo el que necesita el perdón. Cuenta esta historia, dice que el rey, porque así en el reino de los cielos, el rey un día va a llamar cuentas. Dice ahí, dice, bueno, voy a poner las cuentas y dice que había un siervo que le debía, dice que miles y miles de monedas de oro. Y no podía pagar. Y dice que, yo creo que el rey pensó y dijo, bueno, por lo menos para sacarle algo, lo vendo a él, a la esposa, a los hijos, vendo la casa, ahí le saco algo. Dice que el siervo se puso de rodillas, le clamó misericordia. ¿Y qué fue lo que le pidió al rey? ¿Qué fue lo que le pidió? Ten paciencia, o sea que ¿qué? Que le diera placito que él le pagaba. Yo creo que el rey lo vio y dijo, pues, de aquí que me pague, pues. Él dice, y no fue ni siquiera lo que pidió el siervo. El siervo no le pidió que le condonara la deuda, sino simplemente le dijo, deme placito, yo le pago. Pero el rey, generoso, al ver este caso, dice que lo perdonó la deuda y pues como lo había echado a la cárcel y lo liberó. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuántos de ustedes aquí tienen alguna deuda por tarjeta de crédito del banco, alguna cosa así? ¿Se imaginan que lo llamen el martes? Señor, señora, todas sus deudas, olvídate, ya están en cero, ¿no? ¿Se imaginan cómo se sentiría ese día? ¿Cómo sería esa semana para ti? ¡Wow! Oiga, pero este tipo dice que obró, pues no precisamente en la misma dirección. Este rey se conmovió. Y creo que también nos muestra los pasos que con respecto al perdón siempre hay que dar. Bien sea para pedirlo o para darlo. Siempre hay que dar esos 3 pasos. Primero hay que dar la cara. Cuando tú necesitas perdón de alguien, esta parábola nos enseña que debemos nosotros ir también para pedir perdón. Y bien sea su amigo o su enemigo, y como dice Mateo 5:24, inclusive el Señor lo pone en términos de la relación con Él. Dice, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta la ofrenda. O sea, primero, no sé, esta semana, ¿será que el Señor nos está diciendo algo a alguno de nosotros? Mire, qué bueno que vengas el domingo, pero por favor, mañana, el lunes o el martes, vaya y busque a la persona que usted ha ofendido. Tenemos que tomar esa iniciativa. ¿Alguien que necesitas esta semana? El Espíritu Santo estará mencionando si sí o si no. En segundo lugar, hay que aceptar el error. Miren, si uno va a pedirle perdón a alguien y si quiere enojarlo más, como cuando yo le pido perdón a Consuelo, que le digo, bueno, y si en algo la ofendí, pues perdóneme. Eso la pone. No,
¿sabe qué? Concretamente. Porque nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta decir perdono porque yo me equivoqué en esto. Concretamente vaya a la persona. Porque a veces se parece como a las confesiones que nosotros hacemos con el Señor. Y Señor, y si he pecado, si no me he dado cuenta, y Señor, perdóname de todas las cosas. A ver. Concretico a esa persona, ¿cuál fue la falta tuya? Y pide excusas por esa falta, concretamente. Y pide libertad. Fíjese que en esta parábola, en ambos casos, tiene que ver con la libertad. Porque hay algo que ocurre cuando no hay perdón, que termina las personas atrapadas en una cárcel de la falta de perdón. Y hay que pedirle a la persona, perdóneme. Y hay personas que te van a decir, no, tranquilo, eso es una bobada. No, a ver, no, perdóneme. O hay personas que la forma de no querer perdonar también le dicen a uno, no, pues no, tampoco, pero por dentro. No, pide esta libertad, que alguien diga, que te diga perdone, y la persona diga, te perdono. Es importante eso. Yo sé lo que algunos están pensando, porque los había tenido también en consejería. Pastor, ¿qué hago? Que voy con el suscrito, la suscrita, y no me perdona. O es más, ya no es posible porque murió. Entonces ya, ¿cómo hago? Bueno, aún así se necesita liberación. Y busca un hermano en la fe, un consejero, y entonces uno entra en un proceso donde así la persona no esté, pero otra persona dice, entiendo lo que tú estás expresando, tal vez la persona no quiere ofrecerte el perdón, o no puede ofrecerte el perdón, no sabe dónde está, pero en el nombre de esa persona yo pido al Espíritu Santo que te perdone, y te perdono en nombre de otro. Pero es importante esa libertad cuando cometes una falta. Obviamente esta parábola hace más énfasis cuando nosotros tenemos que perdonar a alguien. ¿Será que también tienes que hacer algo esta semana para perdonar a alguien? Y una de las cosas, esta parábola está para el pueblo de Dios, hablando para nosotros, hablando con un par de consejeros cristianos de mucha experiencia en este asunto del perdón. Ambos tienen una observación que me parece interesante, compleja pero interesante. Dicen, ¿saben que hemos encontrado que las personas que más susceptibles, delicadas en las relaciones son los cristianos? Un amigo que es empresario y no es cristiano, pero dice, no, pero los cristianos que tengo en la empresa, ay, esos todos se ofenden, todos le oyen mal, todos se quejan, son todos delicaditos. Mira, a veces creo que la vida nosotros nos la hacemos cuadritos, con esa actitud de falta de perdón. Aquí dice que este caballero, que le habían perdonado tremenda deuda, y creo que ahí está la clave. La clave en nuestra actitud, tu actitud, mi actitud frente al perdón, es reconocer cuánto te ha perdonado el Rey a ti. Pero el problema es que a veces pensamos que inclusive le hemos hecho un favor al Rey. ¿Cuánto el Señor? Yo creo que las personas que se nos olvida cuánto el Señor nos ha perdonado y nos ponemos duros frente a otros. Y este hombre, yo creo que el siervo, el amigo, le había pedido prestado unos pesitos de pronto, ¿para qué? Para pagar el mercado de ese mes, porque no le habían pagado, alguna cosa así, comparado a lo que, ¿no? Pero no, me da el favor y me paga ya, y lo mete a la cárcel. Por
observen la ira cuando le encuentran al Señor. Es como, creo que a veces nos pasa como, estoy leyendo alguna biografía de un poeta alemán, Heinrich Heine. Él es una persona que se confiesa como un pacifista, pero en su biografía anota cosas como esta: mi naturaleza es la más pacífica del mundo. Como nosotros decimos, todo lo que pido es una cabaña sencilla, una cama decente, buena comida, algunas flores frente a mi ventana y algunos árboles al lado de mi puerta. Entonces, si Dios quisiera hacerme completamente feliz, me dejaría disfrutar del espectáculo de 6 o 7 de mis enemigos colgando en esos árboles. Les perdonaría todos los males que me han hecho desde el fondo de mi corazón, porque debemos perdonar a nuestros enemigos, pero no hasta que los cuelguen. Y creo que somos expertos en eso. Y dice este pasaje, esta palabra, cuidado. Dice, no, pues yo no mandaba a la cárcel a nadie. A ver, hay otras cárceles interiores más sutiles. ¿Qué tal esa cárcel del silencio? No, yo no vuelvo a decir nada. Bueno, y obviamente se complica, porque si empezamos con la cárcel del silencio, ahí caemos con la cárcel de evitar. Y se cambian de cuadra cuando vienen. Mire, yo he visto hermanos aquí, y no estoy mirando para ninguno en especial, que a veces me entra uno por allá y el otro por acá. Otra cárcel que esa pretende traer más descanso es cuando empezamos la cárcel de hablar mal. No, yo no lo he puesto en la cárcel, pero usted está hablando de ese individuo. Y dice el texto que el Señor lo manda a la cárcel a este siervo falto de compasión, dice, y lo mandan a que lo torturen. Dice, uy, como exagerado eso. Dice, bueno, a mí no, yo estoy aquí. A ver, hay algunos carceleros o algunas cárceles o torturas ocultas. Por esa falta de perdón, querido hermano o hermana. Les comento algunas. ¿Usted no se ha dado cuenta de dónde viene esa ira que usted maneja? ¿De dónde será esa ira? Como me decía un amigo mío, ¿de dónde será esa ira, papito? Y esa frustración, a ver, ¿de dónde le viene? Y aquí, ojo, que tampoco estoy hablando de nadie en especial, no en todos los casos es, a ver, querido amigo, ¿y esa úlcera? Y esa tensión alta, se le subió la tensión, ¿de dónde? A ver. La migraña que tanto la coge, ahí viene de dónde viene. Y algo que parece que no, ese, ¿cómo es que me dicen? A veces hay señoras que me dicen, ese dolor de espalda bajito. Eso es ninguna artrosis. Problemas de falta de perdón. Nosotros mismos nos encargamos de encarcelarnos, de volvernos personas grises, oscuras, apagados, deprimidos, y ni nos damos cuenta que estamos metidos allí. El
posponer el perdón. Nuevamente nos advierte, 12:15, habla del problema de la amargura, de ojo con dejar esas raíces. Asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, porque a la larga es de gracia. Que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Si alguien te ha perjudicado, querido amigo o amiga, ojalá esta semana, nuevamente, los mismos 3 pasos, cara a cara con la persona. Usted ni se le ocurra por WhatsApp o algo así. Cara, yo sé que es difícil, pero no ofenda más, o sea, cara a cara. También pues señálenle la falta concreta. Yo me siento ofendido, ¿por qué? Por esto, lo otro. Es que nunca va a reconocer. ¿Dónde dice aquí que tiene que reconocer? Y en tercer lugar, por favor, libéralo o libérala. Así tú mismo vas a salir de la cárcel por la falta de perdón. Este pasaje habla de una deuda que no es posible pagar. Solamente quien es consciente que se le ha perdonado una deuda que nunca hubiese podido pagar, esa persona tiene la capacidad de poder ir al otro que le ofende y ofrecer perdón. Pero muchas veces creo que nos cuesta reconocer que nuestro Dios nos ha perdonado una deuda que sería imposible de pagar si no es por su gracia. Como decía el escritor británico C.S. Lewis al respecto del perdón, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Por eso perdonamos. Pablo en Colosenses 3:13, hoy también lo leyeron. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hemos sido perdonados por tanto, que por eso tú y yo podemos perdonar. Que el Espíritu Santo nos llene con esa capacidad. A veces, más que el Espíritu Santo nos dé la posibilidad de perdonar a otro primero, es que el Señor nos muestre, que seamos conscientes de cuánto nos ha perdonado a nosotros primero. Eso nos va a hacer más sencillo poder ir a otro y pedir perdón. Somos las razones para perdonar, pues porque hemos recibido gracia del Señor. Porque si no estaremos presos de esa falta de perdón. Porque nos ofrecen, hay que ofrecer y se nos ofrece libertad. En el día de hoy es necesario, espero, que el Espíritu Santo hoy a ti, a mí, nos hable, nos diga, nos muestre. Que hagamos un inventario de perdón en el día de hoy. ¿Necesitas pedirle perdón a alguien? Para que esta semana, fíjense la gravedad en el tono que le pone en la parábola. Para que esta semana, ¿o has ofendido a alguien? A veces yo entiendo, como esto es más difícil aplicarlo entre más cercana sea la persona. ¿Cierto? Entre más cercana sea la persona que te ofende, más difícil es. A veces puedes requerir un consejero para atender una situación, no sé, de pareja o de padres e hijos, se necesita algo. Pero movámonos. Necesitas tal vez el perdón de Dios. Termino con esto. Recuerden, queridos hermanos, una ofensa es un evento. El estar ofendido es una decisión
Una ofensa es un evento. El estar ofendido es decisión tuya. Y una decisión que tiene consecuencias desde el punto de vista espiritual, como lo muestra esta parábola, si no perdonamos. Dice claro al final de la parábola, si no perdonamos, de corazón, dice al hermano. Y recuerden, hoy no estamos hablando del tema de la reconciliación, porque esa es otra cosa. Hasta donde muestra el mensaje bíblico, solo se necesita una persona para perdonar y pedir perdón, o pedir perdón. Para reconciliación sí se necesitan por lo menos dos, pero eso es otro tema. Para perdonar o pedir perdón solo se necesita una persona que haya reconocido y vea cuánto el Señor nos ha perdonado y que nos guíe a movernos lo antes posible. Como digo, si aún requieres la ayuda de un consejero, una compañía, en fin, es tan delicado desde el punto de vista espiritual, hazlo. Y esta semana les invito que el Espíritu Santo entonces nos muestre hoy ese inventario, si hay alguien que debemos ir a pedirle perdón o ir a extender el perdón. Porque en ambos casos, tú y yo tenemos que tomar la iniciativa, en ambos casos. Vamos a orar y pedir porque esto no es fácil, es sobrenatural, que el Espíritu Santo haga esa obra. Porque a veces hablamos mucho de liberación de la opresión del enemigo, etcétera, etcétera. Pero realmente nosotros somos los que a veces nos hemos metido en la cárcel por falta de perdón o falta de pedir perdón a otros. Muy bien, vamos a orar. Señor nuestro, nunca podremos entender toda la profundidad de cuánta misericordia has tenido con cada uno de nosotros. Pero Señor, te lo agradecemos. Señor, ayúdanos y danos un corazón agradecido. Espíritu Santo, ven y ayúdanos aún en el diario vivir con todas las dificultades, toda la dureza que hay en este mundo. Señor, no permitas que nos olvidemos de con cuánto amor, misericordia y gracia nos has tratado. Señor, tú conoces la profundidad de las heridas que a veces nos han hecho, o la profundidad de las heridas que le hemos hecho a otras personas. Tú tienes el poder y la gracia de restaurar esto también. Pero sobre todo, permítenos tener un corazón compasivo. Primero, un corazón que se mueve no tanto porque las otras personas lo merezcan o nuestra falta haya sido grande o pequeña, sino porque tu gracia es tan grande que nuestro corazón se mueve a pedir perdón o a ofrecer perdón. Espíritu Santo, muéstranos las personas que debemos hablar. Señor, danos la decisión de poder hacer algo frente a esa falta de perdón, de por lo menos iniciar el proceso, tal vez compartir con un consejero, con un compañero de oración para que nos guíe, para que nos acompañe en este desafío, en oración o con sus palabras de ánimo y de rendir cuentas, Señor. Podemos vivir en este reino
reino que tú nos has dado, libres de la esclavitud, de la falta de perdón. Señor, llénanos de ti, que tu gracia tan sorprendente ablande nuestro corazón, nos dé un espíritu realmente humilde para pedir perdón y para ofrecer perdón. Señor, que no se quede solamente en intenciones lo que hoy tú nos has exhortado, y podamos ser testimonio en este sentido. ¿Cuánto cambiará el mundo cuando las personas vean a los creyentes, nos vean a nosotros pedir perdón y ofrecer el perdón? Señor, este mundo necesita eso. Ayúdanos a ser ejemplo en ello. En tu nombre oramos.